Hola a todos, compis, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy me gustaría realizar una reflexión en relación a lo que significa la medicina, pero ya veréis que entendiendo lo que significa la medicina, entenderemos lo que significan muchos otros empleos o disciplinas y entenderemos cómo el ser humano compagina su desarrollo, su evolución, su vivir con el acto de trabajar en diferentes campos de la realidad. Cuando pensamos en medicina, cuando pensamos en el significado profundo de lo que significa este término, pensamos en curar. Es decir, nosotros tenemos un cuerpo biológico, los seres humanos lo tienen, y la medicina sería aquello que se utiliza para reparar ese organismo, entendiendo que de alguna o en algún aspecto se ha distorsionado. Esa distorsión puede existir a nivel físico, a nivel materia. Alguien se rompe un hueso, alguien tiene un cáncer, alguien desarrolla una alergia a algo, nivel materia. También se puede trabajar a nivel alma, a nivel psicológico, a nivel de lo que emite alguien. Eso todavía está muy en desarrollo en la humanidad de hoy en día, pero podemos hablar de psicólogos, de psiquiatras, de la comprensión de la mente, de la comprensión emocional y de la distorsión y desequilibrio emocional de la persona y cómo eso puede llegar a derivar en enfermedades físicas y materiales. A eso lo llamamos somatizar. Y a nivel espiritual todavía no se ha llegado, es una cosa que se está impartiendo a día de hoy. Yo personalmente estoy centrado en eso completamente, aunque eso me permite también comprender otras facetas de la realidad, porque contra más profundo más puedes llegar a comprender. Pero sería el entender qué es alguien a nivel profundo, a nivel energético, qué es esa persona y por qué a esa persona se le generan distorsiones en los otros dos aspectos, tanto en el aspecto álmico como en el aspecto físico, material, en relación a que no está sacando, a que no está manifestando lo que es profundamente. Cuando hablamos a nivel físico, cuando hablamos a nivel materia, nosotros podemos deducir que cada uno de nosotros tiene un cuerpo biológico, pero entre esos cuerpos biológicos el funcionamiento es muy similar. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos dolor de cabeza, y luego iremos al recorrido histórico, podemos llegar a tomarnos un ibuprofeno, por ejemplo, por ir muy al grano, un ibuprofeno. Y podemos interpretar que más o menos, sea cual sea la biología de cualquier ser humano, si a ese ser humano le duele la cabeza, tomarse ese antiinflamatorio le va a provocar un resultado más o menos parecido. El ibuprofeno hace una acción y a partir de ahí, en cada ser humano va a actuar de una forma distinta pero muy parecida. Distinta me refiero a que le va a bajar la inflamación en una cuantía, pero esa cuantía va a ser similar en cada uno de los seres humanos, ¿vale? Igual que si una persona, por ejemplo, tiene que operarse de la vista, la operación que se lleva a cabo, si es la misma enfermedad, va a ser la misma en una persona o en otra, por mucho que sus ojos sean distintos. ¿Por qué? Porque el funcionamiento de los ojos es muy parecido entre esas dos personas. Entonces ahí estamos hablando de materia. Y estamos hablando de que los remedios para la materia son muy similares en relación a las diferentes personas que puede haber. Cuando hablamos del alma, cuando hablamos de la psicología, cuando hablamos de la energía intermedia de alguna manera que nos permite desarrollar nuestro ser profundo, ya las cosas cambian. Es decir, cada persona a partir de ahí tiene unos conceptos en la cabeza, tiene unas vivencias, tiene unas experiencias. Y a pesar de que las herramientas que se utilizan, sobre todo a nivel psicológico y psiquiátrico, pueden ser muy parecidas o pueden partir siempre de la misma base, el recorrido puede ser muy distinto. Porque tú puedes encontrarte una persona que precisamente haya tenido un trauma a raíz de un comportamiento paternal o paterno que le haya perjudicado en su infancia, o puedes encontrarte una persona que precisamente por falta de ese comportamiento, por falta de una implicación paternal, por ejemplo, tiene un recorrido emocional distinto y por lo tanto el tratamiento o la forma de trabajar con esa persona tiene que ser distinta en función, como digo, de la vivencia que ella ha experimentado en ese ámbito, ¿vale? Entonces ya no es un medicamento como tal, ya no es calmar algo físico, ya no es calmar o bajar la inflamación de la presión sanguínea que podemos tener en la cabeza o de una operación en un ojo o lo que sea. Es una comprensión profunda de lo que está sucediendo en esa persona y a partir de ahí intentar transmitirle la información que le va a permitir calmarse, encontrar su rumbo, equilibrarse y demás. Fijaos que hoy en día todavía la medicina intenta aplacar esos comportamientos psicológicos, esos comportamientos de manifestación psiquiátrica y subconsciente en la realidad, con medicamentos. O sea, estoy intentando solventar algo que en el fondo es energético con algo que es material.
¿vale? Es decir, para, por ejemplo, tratar un ojo, como decía antes, tú puedes utilizar diferentes dispositivos, ¿no? Tú puedes utilizar un láser, por ejemplo, o puedes utilizar una herramienta física, metálica, ¿no? Que permita cortar, por ejemplo, la córnea en un momento dado, porque tienes que operar esa parte del cuerpo. Sin embargo, cuando analizamos a nivel álmico, en este caso a nivel energético psicológico, lo que se utiliza todavía es la combinación de esos medicamentos con esas palabras que le puede transmitir el psicólogo o psiquiatra que hagan que esa persona entre en razón y vuelva a su centro comprendiendo cómo debe actuar en la realidad. Si os fijáis, de alguna manera, lo que está sucediendo aquí es que estamos intentando aplacar algo energético con algo que puede ser material o físico. Estamos intentando aplacar algo único en la persona, en su comportamiento y en cómo se desarrolla psicológicamente, con algo que puede darse a diferentes tipos de personas, como decíamos antes, a nivel material. Eso nos lleva a darnos cuenta de que todavía no se ha desarrollado adecuadamente esa capacidad, esa disciplina, y que sigue en un curso que veremos si en el futuro se amplifica o si precisamente lo que se busca, como comentábamos al principio, es hacer que todos los individuos funcionen de una forma similar y por lo tanto no darle importancia. Eso es lo que vemos precisamente en la medicina hoy en día, que no se profundiza, que todo se utiliza en el campo de la materia, pero no en el campo ni psicológico profundo, ni a nivel espiritual. El paso espiritual, que para esto todavía le queda muchísimo a la medicina hoy en día, si interpretamos, como decía antes, que la medicina tiene que evolucionar en esa dirección, que debería evolucionar, pero no interesa a nivel económico, sería entender espiritualmente qué es alguien. Ya no estamos hablando de lo que tiene en la mente, ya no estamos hablando de sus vivencias, ya no estamos hablando de las experiencias, sino que estamos hablando de lo que es. ¿Por qué? Porque una persona es algo y en función del contexto en el que pongas a esa persona, a ese ser humano, su desarrollo espiritual y por lo tanto álmico y por lo tanto material, físico, va a ir en una dirección o en otra. Es decir, si yo meto a una persona que es libre por funcionamiento de nacimiento y que es artística, por decirlo de alguna forma, tiene ese funcionamiento en sí, si la meto en un sitio demasiado disciplinado, lo que puede suceder es que por un lado puede ser que le vaya bien, porque artísticamente no tenía un control y un orden, pero puede ser también que la destruya. ¿Por qué? Porque no he entendido el significado profundo de esa persona. Por ejemplo, la escuela funciona así. Si nos fijamos en los niños, en general, hay niños que toleran más o menos bien el comportamiento de la escuela y hay niños que no lo toleran nada bien. De hecho, podemos hablar de que hay muchos casos en los que la escuela destruye a esos niños. Y más la escuela hoy en día. Y siguiendo con este ejemplo, podemos darnos cuenta de que precisamente da la sensación de que la escuela no parece evolucionar en la dirección correcta, que es ir hacia lo profundo. Y por un lado vemos como la escuela cada vez se está volviendo un lugar más férreo, más cárcel, y por otro lado, alternativamente, siguen desarrollándose escuelas alternativas que precisamente lo que buscan es comprender la energía del chaval o chavala en cuestión para intentar que se desarrolle en la dirección de lo que es. Si volvemos a la medicina de nuevo, nos daremos cuenta de que esto está completamente inexplorado y nos daremos cuenta de que podemos estar tratando con gente que constantemente está enferma y en vez de leer por qué está enferma a nivel profundo, lo que estamos haciendo es intentar que vaya repitiendo tratamientos y vaya repitiendo medicación sin importarnos si realmente eso se puede llegar a sanar o a curar definitivamente. Simplemente la mantenemos viva por mantenerla viva. Esa es la medicina hoy en día. Todos creo que podemos encontrar muchas relaciones entre la medicina y, como decía, la escuela, la educación, la política, la sociedad, la cultura y demás, las tradiciones en este sentido, la religión incluso. Podemos encontrar muchos paralelismos, ¿no? Son fórmulas que pueden ser útiles en un momento dado, pero que no nos sirven en muchos casos para intentar profundizar en nuestro ser, para intentar comprender lo que somos. Si por ejemplo hablamos de la religión en este caso, por un lado intenta que tengamos una lectura, por ejemplo, de la Biblia o de lo que puede emitir en un momento dado un cura en una congregación eclesiástica, pero lo que podemos oír nos puede llevar a la profundidad, pero es una herramienta externa que no nos está llevando a entender la vida a nivel objetivo, a nivel complejo. Nos está llevando en una dirección en la que si vamos a esa profundidad lo vamos a hacer desde la versión en la que se nos está adoctrinando a ese nivel religioso. Por eso no es lo mismo el cristianismo que el islamismo o que el budismo. Cada una de esas directrices o enseñanzas tiene una relación directa con un campo y al final, si no entendemos a todas en su conjunto, nos podemos convertir en seres completamente adoctrinados por esas enseñanzas.
A mí me gustaría a partir de aquí realizar el desarrollo, en este caso de la medicina, para que entendamos que la medicina es algo lógico y coherente y es el resultado de una necesidad obvia en el ser humano. Es decir, el ser humano está aquí, está en este campo, está en el campo materia, también en el campo álmico y en el campo espiritual, pero en este caso la medicina la podemos interpretar como algo que nace del campo materia. Y a partir de ahí decimos, bueno, ¿de qué nace la medicina? De que alguien se rompa un brazo y a partir de ahí, como está sufriendo, como está distorsionado en este campo, alguien o varias personas buscan la manera de intentar que esa persona no sufra. Es decir, la medicina nace de la empatía, nace del escuchar, del comprender, del observar y del amor. Nace de intentar curar o que otra persona no sufra. Por lo tanto, es algo muy positivo y es algo que nos habla de la evolución y del desarrollo humano. Los animales no pueden hacer eso, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí podemos interpretar la medicina como eso, como algo que nace de ahí. Yo veo que un ser humano de mi entorno se encuentra mal, se siente mal en algún aspecto y busco fórmulas y experimento con ello para intentar que no sufra. A partir de ahí pues puedo ponerlo, por ejemplo, en agua caliente, ya sería una forma de medicina. Puedo darle una hierba, puedo darle una infusión, puedo colocarlo al sol o puedo tenerlo paralizado un rato para que ese ser humano no sufra. Ese sería el principio de la medicina. ¿Qué sucede? Que cuando yo lo hago empáticamente por eso, lo que hago es ser un científico, un investigador, ¿no? Intento decir, bueno, en este caso en concreto, este tratamiento que he realizado ha funcionado, por lo tanto tengo que seguir por ahí y seguir analizando a ver si puedo ayudar todavía de forma más eficaz y eficiente a la persona que pueda llegar a estar maltrecha. En ese campo podemos ver el desarrollo de la medicina, en el que diferentes científicos, diferentes médicos, diferentes seres humanos lo que han ido haciendo es intentar buscar fórmulas y tratamientos más efectivos ante diferentes dificultades. El tema, y ahora lo voy a comparar con un panadero, por ejemplo, que me gusta mucho el ejemplo del panadero, es que ¿cuál es el momento en el que el panadero deja de hacer pan? Porque siente que tiene que hacer pan, es decir, yo tengo el don de hacer pan, me gusta hacer pan, lo hago muy bien, me sale muy bueno, la gente me dice que está muy rico. ¿Y cuál es el momento en el que hago pan? Porque es mi vocación, es mi pasión y me levanto con toda la ganas para hacerlo. Y ese momento en el que lo empiezo a hacer o lo hago porque vendo mucho, gano mucho dinero y entonces me interesa mantener el nivel adquisitivo que me está generando vender ese pan. En la medicina pasa igual. O sea, ¿en qué momento pasa la medicina de ser algo empático, de ser algo que busca que el ser humano dolorido o que está enfermo en cuestión, en qué momento pasa la medicina de esa relación entre dos seres humanos o más que intentan ayudarse a ser puro negocio? Eso es lo que tenemos que analizar. Lo que yo os diré en ese ámbito, en ese caso, es que cuando el ser humano busca hacer negocio, cuando el ser humano no busca apasionarse, no busca llevar a cabo su vocación, no busca vivir en definitiva, lo que está es posponiendo ese vivir. Cuando lo hacemos las cosas solo por dinero, por ambición económica, lo que nos está diciendo eso es que esa persona no se está centrando en sí, en conocerse a sí misma y en conocer a los demás. Lo que se está centrando es en adquirir un valor a nivel económico que le permita ganar tiempo y libertad a nivel de ese espacio de su mente para intentar resolver aquello que le impide apasionarse y vivir las cosas. Eso es lo que significa ganar dinero. Ganar dinero no es otra cosa que intentar buscar la manera de quedarse tranquilo y de quedarse liberado para entonces tender hacia el conocerse a sí mismo. Cuando una persona gana dinero pero no entiende para qué lo gana, en el fondo va a vivir en el vacío y lo único que va a hacer es reambicionarse para constantemente ir ganando más. ¿Por qué? Porque como su vida no tiene sentido, es el dinero el que está sustituyendo el sentido de su vida y le está dando el sentido del que su vida carece. Entonces, ese es el paso. Nosotros vivimos actualmente en una sociedad en la que ya no solo la medicina, sino, como decía antes, la panadería, la educación, la política, todos los ámbitos están plagados, infestados de personas, de seres humanos, que están ahí por una cuestión económica y no vocacional. Hay un montón de políticos que están ahí porque ganan dinero, un montón de profesores que en su día sí que a lo mejor tenían una vocación de enseñar a los alumnos, pero en un momento dado eso cambió y ahora van a su trabajo y tendrían que reconocer que van a su trabajo porque les paga un sueldo que les permite tener una casa, pagarse la comida y demás. Lo mismo sucede con los panaderos, por ejemplo, lo mismo sucede con los médicos, lo mismo sucede con los policías, que últimamente y no tan últimamente estamos viendo que simplemente cumplen órdenes sin más vocación de intentar servir y proteger. Servir y proteger no existe, es simplemente ser la herramienta que articula las órdenes que le dan de arriba, y así lo vemos en muchos casos. Eso lo que nos está diciendo es que muchísimos seres humanos se han olvidado de llevar a cabo su propia vida, se han creído la película que les estaban contando y lo único que hacen es prorrogarse en el tiempo esperando a que llegue un momento, por ejemplo la jubilación o por ejemplo esas vacaciones, que les permita de alguna forma intentar desarrollarse desde lo que son.
Es decir, todo el comportamiento humano nos ha llevado a generar un sistema perfecto, sólido, ordenado, que funciona para todo menos para intentar encontrar nuestro yo o nuestro ser profundo. Daos cuenta. Entonces eso mismo ha sucedido con la medicina, como hablábamos al principio. La medicina hace décadas seguramente que se ha olvidado, los médicos se han olvidado de intentar hacer las cosas por una vocación de intentar realmente curar y ayudar al enfermo. Es decir, cuando yo busco curar y ayudar al enfermo, no busco simplemente arreglarle la pierna o fijarle la pierna que se le ha roto. Busco comprender por qué se le ha roto esa pierna. Y lo que busco es intentar transmitirle el mensaje que haga que no se le vuelva a romper esa pierna. Oye, ¿se te ha roto la pierna? ¿Por qué? No, porque voy en bicicleta de una manera muy agresiva, muy violenta. Oye, pues ¿por qué no intentas ir en bicicleta de una manera más controlada, de una manera más lógica, de una manera más coherente, de una manera más consciente? ¿Y por qué no te expones ante la vida, no, a nivel de psiquiatra o de psicólogo, por ejemplo, en vez de dar tantos medicamentos? ¿Por qué te estás comportando así? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Y por qué no intentas cambiar tu comportamiento? ¿Por qué no intentas buscar herramientas alternativas que te permitan disfrutar de tu vida de otras formas menos agresivas y menos complejas que hagan que no estés aquí cada 2x3? Tendríamos que buscar la educación del ser, la educación del alma, para conseguir que esas personas se pudieran autogestionar de manera que en un momento dado no terminaran sucumbiendo en enfermedades o en diferentes distorsiones que hicieran que se encontraran mal o que sufrieran en su vida. Daos cuenta, actualmente estamos viendo el resultado de todo eso. Estamos viendo el resultado de una medicina, en este caso, que en vez de pensar realmente en la salud, que en vez de pensar realmente en cómo un ser humano puede llegar a estar en un punto en el que en ningún caso prácticamente necesite ser curado o necesite ir a un hospital, estamos viendo cómo se está cronificando la enfermedad y estamos viendo cómo se están utilizando herramientas médicas, sanitarias, a nivel de medicamentos, que en muchísimos casos en seres humanos no se necesitan. Estamos viendo cómo se están poniendo muchísimas inyecciones que la mayoría de esos seres humanos no necesitan. Cuando hablamos de niños es lo mismo, estamos viendo cómo se está intentando implementar una acción para intentar inyectar a los niños, a todos los niños, cuando estamos viendo que no lo necesitan. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué estás intentando generarle tratamientos a un ser humano si ese ser humano en ningún caso te está diciendo que lo necesite? Es decir, si vamos al pasado, ¿tendría sentido que se desarrollara la medicina en el caso de seres humanos que había antes que no se ponían enfermos? ¿Tendría sentido que alguien investigara en relación a cómo arreglar una pierna si a nadie se le rompiera una pierna? Daos cuenta de eso, ¿no? ¿En qué momento hemos pasado de intentar hacer algo lógico como respuesta a lo que sucede en la realidad a hacer algo tan cronificado, tan automatizado, que ya no se sabe si es bien salud o es negocio? O precisamente sí se sabe, y lo que se sabe es que es negocio puro. Ese sería el análisis que tendríamos que hacer hoy en día, y eso sería el análisis que tendría y la reflexión que tendría que hacer cualquier ser humano hoy en día. ¿En qué momento hemos pasado de intentar ayudarnos a intentar utilizarnos para ganar dinero y así cada uno de nosotros encontrar su espacio personal en la ambición económica para intentar a partir de ahí ver si puede desarrollarse a sí mismo y tiene sentido y le da sentido a su vida, o simplemente sigue repitiéndose y reiterándose en esa versión de sí mismo, en esa versión que nunca le llevará a nada? Porque ¿de qué nos lleva o de qué nos sirve ir a ejercer nuestro trabajo de maestros, de panaderos, de profesores, de policías, de médicos, si lo que hacemos constantemente es repetir constantemente las mismas fórmulas sin ánimo de evolucionar, de trascender, de desarrollarnos y de seguir aprendiendo? ¿De qué nos sirve? ¿Para hacernos viejos? ¿Para mantener la ilusión de que estamos dándole sentido a nuestra vida cuando en realidad no se lo estamos dando? Daos cuenta de todo eso. Por terminar y por concluir, hoy en día nos pasa eso. Es el resultado de un sistema completamente económico, completamente esclavista, que hace que la gente psicológicamente se comporte de una manera que en el fondo en ningún momento ha analizado, y estamos viéndolo a nivel de que se están utilizando multitud de medicamentos. Es decir, cada vez se utilizan más medicamentos a medida que evoluciona la medicina supuestamente, y eso no tendría sentido en un mundo en el que lo que precisamente se está buscando el bienestar, la salud, y que la gente misma sea capaz de gestionarse a sí misma, conocerse a sí misma, para así poder tratarse a sí misma, evitando generarle un esfuerzo a otra persona que a lo mejor no es necesario y es mucho más orgánico no hacerlo. Espero que con esta reflexión os haya hecho reflexionar. Creo que es muy importante entenderlo así. Creo que es muy importante entender que todo tiene sentido en su justa medida, es decir, la medicina, así como la panadería o los profesores, tienen sentido en cierta medida. Lo que pasa es que pierden el sentido cuando en este caso no se está llevando a cabo por razones profundas, por razones vocacionales. Y si entendemos esto, entenderemos en qué momento puede ser alguno de estos campos o ámbitos o personas útiles y en qué momentos tal vez no lo son. Espero que os haya servido y nos vemos en próximos vídeos. Chao.